Aquí comienza la historia, no de un hombre, no de un animal, sino de una presencia que creció al borde de lo visible. Se ve un sendero de piedras antiguas, empapadas por la lluvia, y árboles que se inclinan como si escucharan. El relato introduce el primer punto de partida, la sierra al sur de un pueblo que en el calendario local se asentó en el siglo XIX. Cuando 1897, era todavía un año que los ancianos llamaban reciente. El duende aparece en la voz como una figura hecha de costumbres, miedo y regocijo, no descrita, aún con precisión, sino por las huellas que deja: una puerta entreabierta, un juguete perdido, una risita en la oscuridad, una cocina de barro y humo. Una abuela teje y canta, mientras los niños juegan. Recuerda cómo en 1798, llegaron historias de más allá del mar, leyendas que se mezclaron con lo local, creando híbridos culturales. Se nombran personajes históricos y circunstancias, evangelización, mestizaje, y la llegada de órdenes religiosas que intentaron domesticar no solo los cuerpos sino también los relatos de lo invisible. El duende absorbe palabras en los coros de las lavanderas, en los rezos a medianoche, en la superstición que protege a los niños. La anciana se mira sus manos, con arrugas, una taza de barro. Cada objeto es un archivo donde el duende se inscribe. Luz de vela. Una vecina cuenta la primera vez que oyó el duende, y un roce en la puerta, una mirada en el desván, y la reconstrucción ocurre en imágenes: un par de ojos, un salto, una sombra que no corresponde a figura humana. En 1932, cuando la radio hablaba de sus primeras emisoras, nuestras voces aún eran transmitidas por brasas y velas. Integrado está el contexto, el progreso técnico, que no borró lo viejo. Lo moderno convive con lo ancestral. El duende, entonces, no es un resto del pasado, sino una reacción, un resquicio que las máquinas no alcanzaron. Plaza del pueblo. Niños corretean. Juegos que se transforman en rituales. Esconderse. Llamar al duende. Da probar coraje. Dejar migas en la esquina por si acaso. Se muestra un pequeño altar improvisado. Pan. Un mechón de cabello. Una moneda oxidada. Aquí nacen los pactos cotidianos. No hagas ruido en la noche, y el duende no te tocará. Recuerda cómo en 1955, las familias comenzaron a emigrar a la ciudad, y con ellas los juegos cambian. Pero el pacto sobrevive en cartas y en historias antes de dormir. Humo de chimenea y luego al bullicio urbano. El duende viaja en la memoria de quien se traslada. Barrios que emergen en 1969. Fábricas que suenan. Radios que repiten las noticias de la capital. Calles nuevas donde los niños ya no dejan migas. Y sin embargo, el duende se adapta. Se instalan faroles, pero el duende aprende a esconderse tras los contenedores, en los recovecos del metro, en los intersticios de las casas compartidas. Los logros. El duende se expande. Su presencia se vuelve urbana. Su lenguaje adopta timbres de claxones, de televisores, de pasos apresurados. En una casona de vecindad, una mujer cuelga ropa. Desaparecen botones. Se rompen costuras. La comunidad se divide. Ratas, ladrones, o el duende. La tensión social. Vecinos que buscan explicaciones racionales. Líderes que intentan imponer orden y ancianos que defienden la antigua sabiduría. Menciona protestas pequeñas que tuvieron lugar en la década de 1974, cuando reclamaban mejores servicios. La incomodidad colectiva crea un caldo perfecto para que la figura del duende sea tanto chivo expiatorio como refugio. El duende, aquí, se vuelve espejo, muestra lo que la comunidad no quiere mirar. Una escuela nocturna abre sus puertas y, entre libros y linternas, los niños escriben historias. El duende ahora es protagonista de cuentos impresos en folletos reciclados. En 1981, una maestra recogió relatos y les dio forma, y así el duende se legalizó en la literatura local. Escenas de lecturas públicas donde la figura se humaniza, más traviesa que dañina, más protectora que malévola. Rostros iluminados por la lamparilla. La risa colectiva suena como un himno. El duende gana, por primera vez, una forma socialmente reconocida. Personaje cultural, símbolo de identidad. Carreteras, centros comerciales,
Fábricas que se elevan sobre el valle. A finales del siglo XX. En 1999, la expansión llegó como una marea. Se describen desmontes, pérdida de huertos, migración forzada hacia periferias. El duende siente la pérdida. Sus refugios son destruidos, sus escondites enterrados. Crisis íntima. Menos risas infantiles en la plaza. Más luces eléctricas que no dejan lugar a la sombra. Pinta la soledad del duende. Entre grietas, cajas vacías, puertas cerradas. Mientras la ciudad se transforma. El duende no desaparece, sino que se metamorfosea. Se vuelve rumor en redes, figura de memes, personaje en grafitis que decoran muros nuevos. En la primera década del siglo XXI, mencionada como 2006, un colectivo artístico instala en el barrio una intervención que lo celebra. Una pequeña figura tallada en madera ubicada en una calle transitada. Este es un triunfo. El duende reaparece en la contemporaneidad, abrazado por el arte urbano. La mezcla entre tradición y contemporaneidad, lo íntimo y la exposición pública. Una mujer de 60 años recuerda cómo el duende la ayudó a encontrar su voz. Un carpintero cuenta una noche en la que un martillazo misterioso salvó su mesa de trabajo. No todos los encuentros fueron dulces. No todos fueron cómodos, pero son reales en su efecto. Se narran logros personales atribuidos al duende, curaciones simbólicas, reconciliaciones, pequeños rescates de objetos queridos. En el fondo, la pregunta plantea una ambigüedad moral. ¿Es el duende un guardián, un tramposo, o ambas cosas? Un mural que compendia imágenes del duende a lo largo del tiempo, un ser con sombrero de hojas, otro con botas de metal, un tercero completamente etéreo. Las crisis políticas locales de 1986 y 1991 moldearon la necesidad de figuras protectoras en la imaginería colectiva. El duende, explica la voz, es un espejo que refleja las carencias y las esperanzas del pueblo. Donde faltan instituciones, florece la figura que nombra lo que duele y da nombre a lo que se ama. Una caja de madera enterrada bajo el suelo de una casa antigua. Un niño la encuentra jugando con una pala. Dentro, cartas dobladas, fotografías en blanco y negro, un medallón con imágenes mezcladas de santos y símbolos paganos. Al abrir la caja, la comunidad se reúne y una antigua historia sale a la luz. Alguien quería proteger algo del duende o para el duende hace 56 años. Lo que llevaría la fecha a 1969. Se revela que aquellas cartas contienen pactos, ruegos y el nombre que muchas generaciones se negaron a pronunciar en voz alta. La mirada se queda fija en el medallón. Un dibujo sutil que combina una máscara y un árbol. La música sube, tensa. Lo que se desenterró no era solo un medallón, era una pista. Y en su reverso, a punta de navaja, alguien había grabado una fecha, no una cualquiera, y un nombre que no debía volver a pronunciarse. En el siguiente episodio, en la casa de la mujer que aún recuerda, los viejos papeles revelarán un secreto que cambiará la manera en que todos miramos al duende.